Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero
que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario. Arrodillado, desde allí miró a Jesús, mas sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era su forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esa vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es algo en nosotros que busca algo, y eso muestra que estamos perdidos. Queremos encontrar ese algo que nos llevará a esa satisfacción, que saciará ese lugar de hambre allí dentro, pero parece que no lo podemos encontrar. Los seres humanos lo intentaron por las edades, ellos lloraron por eso, ellos clamaron, ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero aún no lo encontraron, vagando por el mundo. Finalmente un día, ese fue aquel día en el Calvario. Hubo uno que descendió de la gloria, uno con el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria y el Calvario fue formado. Ese fue el día en que el precio fue pagado y la incógnita del pecado resuelta para siempre. Y eso abrió el camino para esto, por lo que estamos hambreando y sedientos. Eso trajo un lugar de satisfacción. No hay hombre que alguna vez haya visitado el Calvario y haya visto cómo fue. Puede ser el mismo. Todo lo que alguna vez él deseó o anheló es saciado cuando él alcanza ese lugar, el Calvario. Amén. Morir allí a esa vida de pecado.
levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cristo vive en mí. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo, y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años, ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia. Pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara, porque yo había desobedecido su palabra, y eso había caído sobre él. Entonces yo decía, Señor, lo único que yo le pedí al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue. El Señor, en su misericordia, pues lo guardó a él todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa, y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera, y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme cada mala acción que yo hacía, y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa. Pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo, de tanto desespero que sentía, yo quería era irme. Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento, porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él,
y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso, pues yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro, y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo, porque él dice que él desobedeció y me contestó mal cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llegó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo, porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Entonces yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor está ahí presto para oírnos, pues. Pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces todo fue un lidiar de Dios, porque él comienza que él quiere cambiar, pero él pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo. Y entonces le decía, mamá, ayúdame. Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo le digo, bueno, yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a estas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel, para que después entonces él reciba la ayuda. Cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú, pues, aparentemente dice que te puede ayudar, pues. Entonces yo ese día había una señora ahí, que la señora, una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire, hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora. Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento. Y él, bueno, él sigue ahí, pues endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel. Y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso nunca pudo de esa manera librarse de eso.
Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra y a darle palabra. Y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones de tanto tiempo suplicándole al Señor y pidiéndole: Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó de mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice: hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él. Y mi hijo, pues, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados, o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo su vida. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 100. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por el privilegio, por la misericordia, por la oportunidad que Él nos concede a nosotros de poder traer esta palabra que trae la liberación al hombre, a la mujer, que trae la sanidad, que trae la salvación, la restauración del hombre, que viene el único medio por el cual el hombre puede ser restaurado a su condición original de hijo de Dios, no una condición parcial, no, sino una condición restaurada. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, ha sido dada para llevar al hombre al molde original, que es conforme a la imagen y figura de Dios. El hombre está llamado a reflejar eso, y el único material que puede lograr eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no cualquier evangelio, sino el Evangelio puro, porque el Evangelio puro es como el diamante, el material más duro que existe sobre la tierra. Para cortar algo duro se necesita un diamante, y para cortar un diamante se requiere otro diamante. Así es la palabra, no un material mezclado con la palabra, como se habló la semana pasada, el hierro y el barro, no, porque es algo débil. No hay fortaleza en algo que tiene parte de barro y parte de hierro. El Señor, cuando nos moldea con un material duro, no un material endeble, no un material quebradizo, no un material maleable. No. La palabra es una sola. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía a esos corazones que son de piedra y empieza a romper esa cáscara de piedra que muchos hombres y mujeres han colocado
para no escuchar la palabra, que han dejado que el diablo coloque esas cáscaras para cubrir los corazones. Los convierte en corazones de piedra. Cuando viene el evangelio, lo rechazan, lo resisten, no lo creen. Pero el Señor ha enviado su material, el material que no puede ser corrompido. La palabra del Señor no se puede corromper, porque lo que Dios habla es puro. No es que se mezcla, es que se junta o hace como lo ilustró el profeta con relación a los árboles cítricos. En un árbol de naranja injertaban árboles o frutos cítricos de diversas formas y vivían del árbol cítrico original. Y aunque vivían de ese árbol, de esa vida de ese árbol, daban era su propio fruto. Pero cuando el árbol decidía dar su propio fruto, desde las raíces, de su propia raíz, enviaba la vida y producía de su propio fruto. Así es la palabra. Aunque muchos se han injertado con ideas y viven de la vida, escuchen, viven de la vida de Dios, de la vida de Dios en la iglesia, de esa parte del hierro, de esa parte de lo genuino que cada iglesia tiene, porque se dijo la semana pasada y se vuelve a repetir. Todas las denominaciones tienen parte de la verdad y ese es el gancho, esa es la vía por la cual las denominaciones se aferran al árbol que produce vida. Producen la vida de Dios en las iglesias. Hay iglesias que en sus fundamentos doctrinales tienen partes de la verdad y esas partes de la verdad es la que hace el efecto en las vidas. Pero Dios no se hace responsable por la parte de barro, la que no forma parte de su material original. Por eso cuando Dios quiere hacer una obra perfecta, debemos dejar que el Espíritu Santo tome el material original, puro, desde las raíces, desde el día de Pentecostés, desde el Evangelio original. De ahí va a venir la vida, esa vida que fue derramada en la iglesia y que la convirtió en una iglesia que reflejaba la imagen y semejanza de Dios. Esa misma vida es la misma que tiene que ser derramada en la iglesia. La misma vida, la misma palabra, el mismo evangelio. Recuerden, Alfa y Omega, la iglesia Alfa, o en este caso la iglesia Omega debe ser igual a la iglesia Alfa. La última iglesia debe ser igual a la primera iglesia. Ese es el molde. Esa vida surgió desde las raíces. Y esa es la vida que usted, quien me escucha en esta hora, yo y todos estamos llamados a manifestar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifestando el carácter, la vida y el poder de Jesucristo. Es la vida original, la palabra original, los frutos originales, el evangelio no mezclado con las ideas del mundo hoy en día, sino el resultado correcto que debe producir la palabra en los corazones de los hombres. Ningún verdadero y genuino ministro de Jesucristo debiera de conformarse con crear solo una iglesia social o una iglesia que tiene una parte de la verdad, pero que no manifiesta el fruto de la iglesia primitiva. Yo no quiero creer que los ministros que oyen y ven estos servicios especiales
sabiendo lo que el Señor ha estado mostrando y revelando con relación a las cosas que la iglesia ya debiera de estar manifestando, porque siempre se apunta a un futuro, pero nunca se apunta a un presente. Yo no quiero creer que un ministro ordenado por Dios no se preocupe o que no discierna que esas manifestaciones no se ven en su entorno. Yo no quiero creer que usted, hermano ministro, al ver la condición de su iglesia y ver el fruto, porque usted como hombre colocado por Dios para la obra, usted debe discernir el tipo de fruto que su congregación está dando. Debe haber una desesperación, una preocupación, un interés en que su iglesia, su congregación crezca espiritualmente. Todos los ministros que se dicen cristianos debieran de preocuparse por manifestar al Espíritu Santo. Debieran de preocuparse porque en su iglesia, escuchen muy bien esto, debieran de preocuparse de que en sus iglesias se manifieste un avivamiento espiritual. Y entiéndase, cuando se habla del avivamiento espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo en donde el Espíritu se manifieste con libertad en la iglesia, en donde el Espíritu hable, el Espíritu discierna, el Espíritu mueva sus herramientas, en donde el Espíritu liberta, en donde el Espíritu pueda encarnarse en hombres y mujeres manifestando la vida de Jesucristo. Recuerden, vida, carácter y poder. Esas tres cosas la iglesia tiene que estar ya reflejándolo. Las señales nos están pegando en la cara, demostrando que ya debiera la iglesia de estar en una condición y en una posición muy superior a la que hoy en día se está manifestando. Debiera de haber una preocupación genuina de los ministerios cristianos para que el Espíritu Santo se manifieste en sus congregaciones. Ellos saben las limitaciones espirituales que hay en su iglesia, la condición espiritual en la cual están sus congregantes. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Porque el Espíritu Santo, a través del ministerio, puede discernir la condición de la iglesia. Sé que hay ministros que están preocupados. Los hay, sí los hay. Preocupados por la condición fría, en algunos casos una condición tibia y formal en la cual sus iglesias han entrado. Pero también se ha visto que muy pocos ministros tienen el valor de reconocer que se ha perdido el paso. Muy pocos ministerios tienen el valor de romper una línea tradicional que se ha llevado para empezar una búsqueda profunda y sincera de el bautismo del Espíritu Santo en las congregaciones. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Esa es una gran pregunta que tiene muchas respuestas. Y las muchas respuestas están relacionadas a la condición de los corazones de esos ministros. Porque la llave para que eso se manifieste en una iglesia la tiene el pastor, ¿sabía usted eso? El ministro local de esa iglesia. Es el que tiene la autoridad y el que tiene la llave para que el Espíritu Santo pueda entrar. Porque el que da la doctrina en una iglesia, el que establece un orden doctrinal en una iglesia es el pastor. Y si el pastor dice que no se debe hacer, que eso ya forma parte del pasado, entonces la congregación, porque esa es una condición innata en una oveja, le va a creer a su pastor así esté errado.
Son muy pocos los que Dios trabaja a través de la revelación. Son pocos en las iglesias los cuales real y genuinamente el Espíritu Santo se ha manifestado en revelación y creen esta palabra en base a la revelación, y su actitud y su posición y su confesión es en base a revelación. Revelación del Espíritu. Pero muy pocos ministros realmente se han preocupado en buscar. El Espíritu Santo pudiera mostrar en este día muchas condiciones del por qué no se atreven a predicar estas verdades en la iglesia. Y una de esas verdades es que perderían el control de sus iglesias. Ya no serían ellos, sería el Espíritu Santo ministrando en las iglesias. He conocido ministros que tienen un celo, porque, y cuando hablo de celo no me refiero al celo de Dios, me refiero a un celo humano, porque ven los demás ministerios como una competencia, parten de un principio de competencia, de liderazgo. No quieren que el otro sea mi líder, no, sino que yo lo influya a él y que ellos me sigan a mí. Esos pensamientos los hemos visto, esas líneas las hemos visto, esas posiciones, y no estoy hablando muy lejos, estoy hablando del mensaje de la hora. Eso ha trancado que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en las iglesias. Ahora, ¿cómo un hombre llamado por Dios puede llegar a una condición así? En algún momento su conciencia debió haber sido cauterizada. Hermano, en algún momento su conciencia debió haber sido acallada, porque Dios siempre advierte, Dios siempre muestra, Dios revela cuál es el camino, porque Él lo prometió, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esa es una palabra cierta, eso es sí y es amén, y lo hemos visto y lo hemos comprobado. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo ha hecho ese trabajo. Somos testigos de cómo el Espíritu Santo ha revelado, ha mostrado, ha manifestado la verdad y sus frutos. Pero ¿qué pasa? Ha habido una resistencia, una guerra en contra de la revelación del Espíritu Santo. Y eso no es de ahorita, eso es desde siempre. Porque como predicaba el hermano Galdona, ese título de ese folleto de Quitando el Velo, la revelación ofende y escandaliza. Nosotros siempre apuntamos a las denominaciones, pero eso se aplica a toda iglesia, porque la revelación del Espíritu Santo va a ofender a aquellos que no están en comunión con el Señor Jesucristo, no importa en qué iglesia se congreguen. Lo voy a repetir de nuevo. La revelación va a ofender y va a escandalizar a aquellos hombres y mujeres, no importa la iglesia en donde se congreguen, que no, por esas personas no tienen compañerismo con el Espíritu Santo. No tienen compañerismo, tienen letra, pero no tienen espíritu. No trabajan en base a la revelación del Espíritu. Trabajan en base a conocimientos, a conceptos personales, a ideas personales. Muchos de ellos, el Espíritu Santo ha querido moldear, sacar sus maneras propias de obrar, pero ellos no se han dejado. Y no estamos hablando de 1 o 2 o 3 años, estamos hablando de muchos años. El Espíritu Santo pacientemente lidiando con hombres llamados por Él mismo para que sean verdaderos siervos de Jesucristo. Porque los ministerios y los dones son sin llamamiento, acuérdese de eso.
Dios predestina el ministerio de un hombre. Y Dios quiere que ese hombre que Él predestinó sea un hombre sensible a la voz de Dios y que se deje moldear por el Espíritu Santo para que realmente ese ministro sea un representante de Jesucristo, un vocero de Jesucristo aquí en la tierra, un verdadero, real y genuino instrumento en las manos del Señor. Él quiere limpiar su mente, limpiar su corazón, limpiar todo su ser para que Él se convierta en un canal del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Algunos, ante la verdad de Dios, ante la verdad que Dios manifiesta, han cauterizado sus conciencias. El Espíritu Santo les muestra que es la verdad, pero ellos deciden no obedecerla. Deciden no obedecerlas. Y al entrar en esa condición, entran en una condición de incredulidad, no le creen al Señor. Y al hacer eso, muestran que ellos no están preparándose ni están preparando un pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Escuchen, al manifestar eso, demuestran con sus frutos que no creen que el Señor va a venir, porque no se están preparando ellos, ni están preparando a sus congregaciones para la venida del Señor. Están moldeando congregaciones a su imagen, a su manera de pensar. Ese ejemplo lo vemos claro en las denominaciones, pero ese espíritu denominacional ha moldeado a muchos hombres que dicen creer este mensaje. Y hago hincapié en este mensaje porque es el pueblo que tiene el alimento almacenado, el que tiene el diamante en bruto para poder moldear los corazones de sus congregaciones, corazones duros. El pecado ha endurecido los corazones de los hombres y las mujeres. Y se requiere un material duro para romper esa coraza, ese corazón de piedra, hermano. Tiene que serlo, porque si no se utiliza el material puro de la palabra, va a ser imposible quebrar ese corazón de piedra. No va a entrar la dulzura del Espíritu, no va a entrar el silbo apacible de la revelación del Espíritu. ¿Cómo va a entrar si eso está cerrado? Eso está cerrado. Eso no hay manera por donde el Espíritu pudiera revelar. No encuentra cabida. Y para hacer eso necesita un material más fuerte. Porque no puede emplear un material más débil, no. Necesita un material más fuerte para quebrar esa estructura y entonces allí poder quitar eso que impide, hermano. Por eso, fíjense, se necesita esta palabra pura, pero en las manos del Espíritu Santo, no en las manos suyas. El Espíritu Santo no puede ser ministrado por sus manos, por sus ideas, por sus conceptos, por sus maneras denominacionales de ver las cosas. En sus manos este material será inefectivo, pero en las manos del Espíritu Santo será efectivo. Porque recuerden, se está trabajando con un material muy duro. El pecado ha endurecido los corazones. Pero ¿cómo puede el Espíritu Santo moldear corazones cuando el instrumento que Él predestinó para esa labor también ha endurecido su corazón? Y dan un fruto,
no creen en la venida del Señor. Aunque sus labios digan lo contrario, sus hechos demuestran que no están esperando al Señor. Y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, todavía estamos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo en esta hora está abriendo un círculo muy grande que incluye ya no la actitud de un hombre, sino la actitud de un ministro. Porque el ministro es el que establece el orden, que sería la doctrina, establece el orden y genera una conducta. Pero un corazón endurecido a la revelación del Espíritu Santo, ¿cómo va él a influir en una congregación para romper un molde y decir, debemos comenzar a buscar el Espíritu Santo? Debemos comenzar a buscar de Dios la llenura, un avivamiento, que esa tierra endurecida por el sol, que en donde no crece ninguna matica, que Dios envíe su lluvia sobre nosotros y comience a florecer la multimanifestación de Dios en la iglesia, hermano. ¿No se han dado cuenta que cuando llueve, no solamente nace una matica, usted ve el campo de diferentes, de diferentes árboles, maticas y florecitas? Usted pudiera identificar en un campo en donde lo que había era un peladero, usted va a ver muchas maticas, usted va a ver una flor. Yo no sabía que estaba aquí, la semilla estaba ahí. ¡Ojo! La semilla estaba ahí, pero se necesitaba el agua de la lluvia del Espíritu para que esa semilla fuera vivificada. De repente salió otro árbol, otro fruto, y yo no sabía que eso estaba allí. Y también sale otra florcita por allá. Yo no sabía de que aquí se daba esto. Y usted puede hacerlo en un campo y usted identificará muchos tipos de vida botánica que se empiezan a manifestar. Así es el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia y en los corazones. Comienza a ver usted muchas maticas que usted no sabía que existían, hermano. Comienza a ver una matica, el don de hablar en lengua, el don de interpretar, el don de sanidad, el don de profecía. Hermano, comienza a ver la multimanifestación, porque hay dones que operan de diferentes maneras y es el mismo don. Y eso no saldría si no envía Dios esa lluvia a la iglesia, porque los dones son para la edificación de la iglesia. Y no solamente los dones, comienza eso a ablandar los corazones, comienza el Espíritu a hablar a los corazones, y muchos de esos corazones duros, en las manos del Espíritu Santo, la palabra, el Espíritu Santo comienza a romper corazones de hierro y a poner corazones de carne. Y usted ve, y lo digo, yo doy testimonio en esta iglesia de hombres y mujeres que uno ve la gracia de Dios, el deseo que tienen de buscar al Señor, el anhelo que tienen por servirle al Señor, la sensibilidad ante la manifestación de Dios y la voz de Dios. Hay una genuina preocupación por el Señor Jesús y su palabra, por el Señor Jesús y sus dones, por el Señor Jesús y por el deseo de hacer lo correcto, de agradar al Señor. Uno ve cambios en las vestimentas de algunas hermanas, uno ve cambios en el comportamiento de algunos hermanos. Eso lo produce es el Espíritu Santo enviando su lluvia a esos corazones, hermano. Pero ¿cómo el Señor va a obrar si lo que encuentra es un campo lleno de corazones de piedra, corazones cauterizados?
Que el Señor tenga misericordia. Les invito a leer unas escrituras para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora. Una de ellas es Mateo 25, versículo 44. Escuchen bien. Mateo 24, versículo 44. Leemos la palabra, esa es una. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, la familia del Señor? Recuerden que no es su iglesia, es la iglesia de Cristo, para que les dé alimento a tiempo, en el tiempo, en la hora en la cual estamos viviendo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así, haciendo la voluntad del Señor, predicando lo que Cristo quiere. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, corazón de piedra, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La otra escritura que quiero compartir con ustedes en esta hora es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. También leemos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, revelación, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Que el Señor Jesús añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra, por el consejo de tu palabra, por la administración de tu Espíritu Santo. Que en esta hora todos aquellos que van a ver u oír este mensaje sean tocados por tu Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón. Y que el Espíritu Santo pueda influir para romper ese caparazón de piedra, ese corazón cauterizado que ha perdido la sensibilidad del Espíritu Santo, para que tú puedas hacer una obra maravillosa en ellos. Haz la obra perfecta, Señor, porque esta palabra vino para eso, para tocar corazones y que para
para que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Ese es el propósito de traer esta palabra, Señor. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Que tu Espíritu ministre salvación, sanidad, liberación en esta hora, y que toda cadena de opresión sea rota, y que toda idea errada, conceptos contrarios a la palabra, sean desechados y anulados por el Espíritu Santo, y que la luz de la revelación llegue a los corazones. Gracias te damos. Ministra tú, Señor, porque tú eres el que vas a alimentar a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Con permisito, voy a tomar un poquito de agua. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Fíjense lo que el Espíritu Santo está mostrando en esta hora. Que Él ha encontrado que los corazones se han endurecido. Y que, como dice la Escritura en Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Él lo han dejado afuera. Esa condición no es ilustrativa porque como algo poético, no, es una realidad. Cuando usted saca a la palabra, al Espíritu Santo, usted saca a Cristo. Usted no puede separar una cosa de la otra. Usted pudiera hasta tomar la palabra, pero si no es el Espíritu Santo, usted está sacando a Cristo. Entonces, no es nuestro Señor Jesucristo quien está predicando, es usted. Escuchen bien, no sería el Espíritu Santo ministrando a la iglesia, porque no es el hombre es solo un canal. Si usted saca al Espíritu Santo, porque siempre se ha hablado, si el hombre saca la palabra, si la palabra es echada afuera con mezclas, entonces Cristo ha sido echado afuera, lo cual es cierto. Pero también, si el hombre toma la palabra, pero no se rinde al Espíritu Santo para dar, como leímos hace un momento, la comida en su tiempo, porque el que conoce la condición de los corazones es Dios, también ha sacado a Cristo. Y muchos corazones no han sido sellados porque no han dejado que el Espíritu ministre la comida en su tiempo. Hay corazones que son incrédulos, no están esperando al Señor. Y esos corazones necesitan rápido una intervención quirúrgica, porque si no, no van a poder discernir el movimiento del Espíritu Santo. Los instrumentos que se necesitan no están rendidos, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Y esa es la razón por la cual el libro de Apocalipsis profetiza eso. Y dice que Él ha sido echado fuera. Él no ha sido invitado a que predique en las iglesias, hermano. Aunque el Espíritu Santo es invocado, pero lo tienen como un visitante, pero hasta aquí. No puedes predicar, no puedes ministrar, no puedes libertar, no puedes traer doctrina, sino lo que ya nosotros hemos establecido. Nosotros no creemos eso. Y al hacer eso, le cierran la puerta al Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a poder trabajar en esos corazones? No puede, porque Él necesita que esos ministros, estamos hablando precisamente o muy directamente a los ministerios, ellos son los responsables de traer la doctrina al pueblo. Una iglesia que no tiene doctrina no es una iglesia, no importa lo que usted pudiera decir. Sé que se dice
No tengo doctrina sino la Biblia. Bueno, la Biblia es doctrina. La Biblia establece un orden de conducta. Lo que pasa es que usted no quiere sujetarse al orden de Dios. La palabra establece un orden de conducta. Y el que revela la voluntad del Señor y la interpretación de Dios de esa doctrina es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que no podemos salirnos por más que intentemos desviarnos, volvemos al principio? No hay manera que usted pueda traer doctrina inspirada por el Espíritu, sino por el Espíritu Santo. La doctrina conforme a la palabra debe ser ministrada por el Espíritu Santo. Y esa es una experiencia. Esa es la razón por la cual el hermano Branham condenaba a los institutos teológicos. Porque uno pudiera decir que tiene de malo instruir a los hombres por la Biblia. Pero es que ellos no instruyen, ellos instruyen y establecen una línea de doctrina. Cada instituto teológico establece una línea de doctrina. Usted va a creer así. Y a su vez, esos hombres que se gradúan en esos institutos teológicos llevan esa doctrina a las congregaciones y dicen, así me enseñaron en mi escuela teológica y así yo enseño aquí. Y no pueden salirse de allí. Y al hacer eso, el Espíritu Santo queda por fuera. El Espíritu Santo no puede ministrar y eso hace que esas iglesias, aunque sus labios digan lo contrario, esas iglesias y esos ministros no están esperando al Señor. ¿Cómo puede alguien esperar la segunda venida, el rapto de la iglesia, cuando ni siquiera han recibido al Señor en sus corazones? Una cosa lleva a la otra. La iglesia que no enseña que el Espíritu Santo debe ser derramado en los corazones y que debe ministrar, no está esperando la venida del Señor Jesucristo. Porque esa es una condición, esa es una preparación absolutamente necesaria para que Dios pueda empezar a preparar el terreno de los corazones. No hay manera de hacerlo de otra manera. No hay manera de hacerlo de otro modo. Tiene que ser el Espíritu Santo quien tome los instrumentos y Él sabe exactamente la medicina que el enfermo necesita. Él sabe el bisturí, el instrumento que necesita para hacer la operación perfecta. Él sabe el tratamiento que el enfermo que ha pasado por diferentes hospitales, le han hecho diferentes tratamientos y nada ha servido. Él sabe cuál es el tratamiento perfecto que ese hombre y esa mujer necesitan. Hay hombres que están endurecidos por el pecado, pero la solución y los ministros, los preocupados, ven corazones endurecidos en sus iglesias, corazones fríos, formales, algunos tibios, y quisieran ayudarlos, pero no pueden hacerlo porque el material que se les dio es un material deficiente, es un material que Dios no puede usar. Y por más que usted intente ayudar a esa vida, se requiere una administración más profunda. Se requiere un bisturí para llegar a esos lugares más profundos. Cuando la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Hermano, eso es operación profunda. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo lo va a hacer usted en base a su teología? ¿Cómo lo va a hacer usted en base a solo sus conocimientos de la palabra o del mensaje? No, usted necesita
cuando se habla de la palabra, se requieren sus instrumentos, y esos instrumentos son los dones. Hay vidas que no van a ser libres hasta que no arreglen ciertas cosas. Y hay vidas que no lo van a hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón para que eso pueda ser arreglado, hermano. Cuando los doctores hacen esos exámenes profundos y dicen, necesitas unos exámenes profundos de rayos X y todo lo que ellos hacen para saber el diagnóstico de los órganos internos. Yo lo pudiera recetar con una aspirina y váyase a su casa y tómese un guarapito caliente. No. Si el mal es más profundo, un verdadero y genuino doctor, escuchen, no le va a recetar una aspirina y un guarapito caliente. Escuchen bien. Si él ve síntomas en el paciente que requieren unos exámenes más profundos, si él en verdad honra su vocación, su profesión, y es un verdadero doctor preocupado por la salud, escuchen, porque hay doctores, como dicen por ahí, peseteros, que no les importa, lo que les interesa es el dinero. Pero un verdadero doctor que se preocupa por la salud de sus pacientes, dice, tú necesito darte el diagnóstico correcto. Estos aparatos, yo te puedo dar la aspirina, pero para poder saber qué es lo que tú tienes, necesito unos rayos X que va a mostrar claramente lo que mis ojos naturales no ven. Hermano, ¿se dan cuenta que lo natural tipifica lo espiritual? Dios quiera que usted lo pueda entender. No se complique la vida, no se enrede. Y el doctor que con sus ojos naturales no puede ver el problema interno, pero con los aparatos especiales sí puede verlo. Mira, aquí está la radiografía. Usted necesita es una operación especial para extirparle ese mal. Y así el Espíritu Santo necesita urgentemente en las salas de emergencia de las iglesias operaciones profundas en algunos corazones allí. Pero los instrumentos no han sido habilitados, hermano. Y por más que el ministro se preocupe, lo máximo que puede hacer es darle la aspirina y el guarapito caliente. Pero eso necesita ser extirpado. Y hay vidas que sus experiencias, escuchen bien esto, en las maneras y en los modos en que ellos han desarrollado su experiencia con el Señor no han sido las correctas. Y se requiere una ministración especial del Espíritu Santo para que esas vidas puedan ser libres. Usted tal vez dirá, pero él no lo necesitó. Gloria a Dios por el que él no lo necesitó, pero hay algunos que sí. Porque en un hospital, vaya a un hospital es un tipo, para que lo puedan entender. No todos van para que les den la aspirina y el guarapito, ¿no? Usted va a ver diferentes diagnósticos, diferentes enfermedades, diferentes doctores especializados en diferentes áreas de la medicina y cada uno va a dar los diferentes diagnósticos. No todos los que van a un hospital van para tomarse la aspirina y para tomarse el guarapito. ¿Se dan cuenta? Permítanle al doctor Jesús que Él empiece con la revelación del Espíritu Santo a escanear los corazones. Permítale al doctor Jesús. No dejen que esos pacientes se les mueran en los hospitales. Están en camas
por años hablando espiritualmente, en una condición en donde no pueden avanzar, viven enfermos, viven débiles espiritualmente. Y uno dirá, pero ¿por qué? Hace falta el aparato del Espíritu Santo que escanee por dentro para ver cuál es el problema. El Espíritu Santo escanea las intenciones del corazón, las intenciones de un ministro para predicar. El por qué ese hombre o esa mujer no avanzan, por qué no tienen paz, por qué no reciben el Espíritu Santo. ¿Habrá algo que se requiere un examen especial? Hermano. Pero ¿cómo puede el doctor Jesús hacer los diagnósticos cuando no le permiten hacer los diagnósticos? Él tiene los aparatos, los tiene ultramodernos celestiales. Hermano, esos aparatos no se equivocan en las manos de Cristo. En las manos suyas sí, pero en las manos de Cristo no. Porque cuando es el Espíritu operando, esos aparatos celestiales, comienza Dios a hablar a los corazones. Cuando un ministerio está en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ministra, hermano, en las manos del Espíritu Santo hace el efecto perfecto, correcto. Pero en las manos suyas son parciales y débiles. Usted no tiene la fuerza, usted no tiene el poder. Es nuestro amado Señor Jesucristo el que tiene el poder. Usted no puede sanar a nadie, usted no puede libertar a nadie, usted no puede ayudar a nadie. Es Cristo el que liberta, es Cristo el que sana, es Cristo el que salva, es el Cristo el que rompe esas cadenas. No es cuánto grite usted detrás de un púlpito. Hay hermanos que tienen como un parámetro de espiritualidad el ministro que más grite. No. Eso no tiene nada que ver. Es el ministro que más se rinde al Espíritu Santo. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se requiere en los hospitales de Dios, las iglesias, hermano. Instrumentos para que el Espíritu Santo comience a dar los diagnósticos. Y por eso son personas enfermas que no están esperando la venida del Señor, hermano. Porque el guarapito los tiene nada más para que se sientan con un calorcito. Eso sí, el guarapito tiene que ser caliente. Tómese el guarapito, pero caliente. Y cuando van a la iglesia, sienten el calorcito del Espíritu y se sienten bien, me siento bien. Pero el problema es más profundo. Debe ser desarraigada la incredulidad de los corazones, las ideas de los corazones, las expresiones que muchos se enlazan con expresiones que dicen, expresiones de incredulidad y ni siquiera disciernen cuándo es Dios y cuándo es el enemigo. No pueden discernir lo bueno y lo malo. ¿Se dan cuenta? Porque no es el conocimiento de la letra, sino el Espíritu Santo dando interpretación a esa letra y operando a través de la iglesia. Y para eso son claves los ministerios. Los ministerios son los encargados de dar la doctrina en la iglesia. Pero si esos instrumentos están cerrados al Espíritu Santo, ¿cómo Dios va a poder dar su comida en su tiempo? El diagnóstico correcto. ¿Se dan cuenta? Porque no se ha dejado que el doctor Jesús, el cual
ha probado. Lo probó en los días del Señor Jesús aquí en la carne. Lo probó a través de las edades, con los mensajeros y sus instrumentos que se levantaron a través de las edades. Lo probó a través de nuestro hermano William Marion Branham, cómo el Espíritu ministraba. Y nosotros nos gozamos cuando vemos o leemos, porque ya en muchos casos es leer lo que el Espíritu Santo hacía, cómo ministraba en los días del hermano Branham. Pero ya eso debiera estar en las iglesias, porque si tenemos el mismo Espíritu Santo, si tenemos la misma palabra, entonces debe estar el mismo diagnóstico y la misma manifestación y el mismo Dios hablando a los corazones de acuerdo a su necesidad. Dios le ha hablado a corazones a través de las predicaciones, pero hay personas que insisten en hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso se necesita que el doctor Jesús comience a diagnosticar en las iglesias los males por los cuales muchos no han crecido espiritualmente, por lo cual muchos no han roto las cadenas de incredulidad. Solo se conforman con el guarapito caliente y la aspirina, pero el diagnóstico es más profundo y por eso muchos no reciben el Espíritu Santo. Hay vidas, como se habló hace un momento, que no han hecho las cosas correctamente y al hacerlo se requiere una ministración especial. Estamos en el tiempo en que Dios ya debiera en las iglesias que se dicen cristianas estar operando a un nivel más profundo. Estamos viendo cómo cada día que pasa la frialdad espiritual y la oscuridad espiritual se hace cada día más y más acentuado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Espíritu Santo es la luz que nos guiará a través de esa oscuridad. Que al estar en esa oscuridad, ¿qué es lo que hace una persona cuando todo está oscuro? Se duerme. Entra en una condición espiritual de adormecimiento, un adormecimiento espiritual. Ya no hay ese fervor por buscar al Señor, ya no hay la verdadera y genuina preocupación por hacer la voluntad del Señor, están dormidos. Hermano, hay una condición de soñoliencia, yo no sé si esa es la palabra o se dirá así, de adormecimiento espiritual, en donde no importa si hacen o no la voluntad del Señor. No les importa si lo que se está diciendo es el alimento a tiempo. No les importa inyectar sus propias ideas. Hermano, y se entra en un adormecimiento espiritual. Se entra en un adormecimiento espiritual y en un embotamiento de los sentidos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que embota los sentidos? ¿O quién normalmente tiene los sentidos embotados? El borracho. El borracho no tiene el sentido del equilibrio, se va para los lados. No sabe lo que dice, no sabe en dónde está. Tropieza con cualquier cosita, le cuesta pararse. Esa es la condición. El borracho no tiene control de sí mismo.
ese licor lo tiene atrapado y lo hace que se comporte como una persona sin voluntad. Lo hace que se comporte como una persona sin voluntad. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Le ha dado el pecado a las gentes y en vez de despertar la gente en su condición de imagen y semejanza de Dios, el diablo les ha dado el pecado para que el pecado los confunda y no saben lo que son, no saben para qué fueron llamados, no saben lo que están llamados a reflejar aquí en la tierra. La locura, cada día el pecado está siendo más y más y más consumido por el mundo y por las personas. Y cada día están más borrachos con los sentidos embotados. Esta es la edad en que una persona se puede percibir un animal, en que una mujer que nació mujer se perciba hombre, o que un hombre se perciba mujer. Tienen los sentidos embotados. El pecado ha producido eso. Pero ¿qué pasa? Que dice la Escritura, no durmamos como los demás, en una condición en la cual no se manifiesta el Señor y en la cual no discernimos. Antes velemos y seamos sobrios, hermano. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, no estemos borrachos por el pecado. Estemos sobrios porque la luz de la revelación nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo. Necesitamos al Espíritu Santo para discernir lo bueno y lo malo en las iglesias, para tomar las decisiones correctas, vestidos de cota de revelación y de amor, y la esperanza de salud por yelmo, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición, no solamente del mundo, de muchas iglesias y de muchos individuos en iglesias. Están adormecidos porque no se ha dejado al Espíritu Santo ministrar, que la luz de la revelación pueda despertar a esos hombres del día en que estamos viviendo, porque cuando están embotados en esa condición de alcoholismo por el pecado, no los ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, y no disciernen el tiempo en que estamos viviendo, no disciernen las señales que están sucediendo, no disciernen el cambio de tiempo que se está dando, no disciernen al Señor presionando, no disciernen al Señor clamando, no escuchan al Señor tocando. Están dormidos y están borrachos, hermano. Esas son declaraciones muy fuertes y directas, pero es necesario. Yo siento que es el Espíritu Santo dando el diagnóstico, dando un diagnóstico, Dios clamando en esta hora para que usted, muy sobre todo usted, hermano ministro, usted es responsable por esas ovejas que están bajo su responsabilidad dadas por el Espíritu Santo. Deje al doctor Jesús que le dé el diagnóstico y usted comience a dar los diagnósticos. Deje que el Espíritu opere, deje que el Espíritu hable, deje que el Espíritu liberte, deje que el Espíritu rompa esas cadenas. Algunos no las van a poder romper por mucho tiempo que estén en las camas de los hospitales.
atendidos por enfermeras, atendidos por doctores, atendidos por especialistas, hasta que el espíritu no dé con la razón profunda de su mal, usted no podrá tener una salud plena y total. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. No es usted con sus años de experiencia o por sus títulos universitarios o por sus múltiples conocimientos de la palabra o del mensaje. Eso no es. Se requiere la ministración del Espíritu Santo. Muchos no han recibido el Espíritu Santo porque se les ha dado un mal diagnóstico y por eso lo que comen no lo asimilan. Hermano, lo que comen no lo asimilan o lo asimilan en parte porque ese es tan débil. ¿Y cómo come? Es que no lo está asimilando. Hay un problema allí. Hay un problema allí. Invitemos al doctor Jesús para que ponga el consultorio en las iglesias y comenzará a dar el diagnóstico a todos los que quieren hacer la voluntad del Señor y los que desean recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos guíe y pueda tocar los corazones de estos hombres llamados por Dios, porque ellos son los que tienen la autoridad para abrir la puerta. El doctor Jesús es un caballero. Él no va a entrar si usted no lo invita, si usted no se preocupa, si usted no tiene el deseo. Si usted no tiene el deseo, Dios no va a venir a tumbar puertas, no. Así no obra nuestro doctor, amado doctor Jesús. Él no va a obrar de esa manera. Cuando usted le abre la puerta de su corazón, de su vida, de su iglesia, entonces Él entrará y hará una obra perfecta en medio de sus hijos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tú eres el doctor perfecto que da el diagnóstico perfecto y no solamente que da el diagnóstico correcto, sino que da la sanidad perfecta, la liberación perfecta, la salvación perfecta, la seguridad perfecta. Todo nos lo das tú, Señor, porque tú pagaste el precio. El tratamiento está pagado, la medicina está pagada, todo está pagado porque tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Señor, ayuda a los ministerios en esta hora, porque este es un tiempo tan tremendo, Señor, en que los hombres no están discerniendo el tiempo y no esperan tu venida. Pero, Señor, no esperan tu venida porque están dormidos y borrachos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, toca los corazones de aquellos que tú has llamado, Señor, para que tú comiences un avivamiento. Cada ministerio, cada ministro debe pedir un avivamiento para que el Espíritu Santo pueda sacudir los cimientos de los corazones. Te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Ella llegará a los corazones de tus hijos, de tus hijas predestinados para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro diagnóstico de nuestro Señor Jesucristo, el doctor perfecto, el doctor que da salvación, sanidad, liberación. Todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, de lunes a viernes a las 3. Los clamores del pueblo por un derramamiento del Espíritu, por un avivamiento en medio de su pueblo. Ya Dios ha comenzado a enviar su lluvia.
pero hay más, mucho más. Hay que orar más, hay que rendirnos más, hay que darle más lugar al Espíritu Santo, porque para darle lugar al Espíritu Santo para que ministre, tenemos que quitarnos nosotros. Y eso comienza en la oración. Que el Señor nos ayude para en la oración podamos hacer la oración correcta, que el Señor le agrada, una actitud correcta de rendición. Y los domingos a las 9 de la mañana, con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, y toda la congregación en el diagnóstico del Espíritu Santo, dando la palabra para la necesidad de su pueblo. Todo a través de las redes de YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, el Espíritu Santo tiene el diagnóstico para usted. Usted que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Usted que no ha podido avanzar espiritualmente, que no tiene paz, que sabe que hay algo que no lo deja avanzar. Usted no lo sabe, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe. Por eso, invitemos al Doctor Jesús para que comience a manifestarse en medio de su iglesia y comience una obra profunda de sanidad y de restauración y de llenura del Espíritu Santo. Que todo lo que impida para que el Espíritu se derrame sea quitado y que el Espíritu pueda encontrar una vía libre de todo obstáculo para que Él pueda manifestar, recuerden, su carácter, el carácter de Jesucristo, manifestar el poder de Jesucristo y la vida de Jesucristo. Debe encontrar canal para que esas tres cosas se manifiesten en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.